fuese por el respaldo que tiene esta asociación, que como sabéis todos somos 450 socios familiares y cualquiera de ellos podría ocupar este lugar que yo ocupo también o mejor que yo. Y quiero dar las gracias muy especialmente a los técnicos de la luz y el sonido. Hombre, este es nuevo, David, que se nos ha... es que es nuevo, decía yo, digo, no es ni Juanjo ni Fernando, y es que se nos ha incorporado una sabia nueva. No, ya ha participado en dos cosas, y esta mañana está tocando el violín, que hemos tenido un concierto de violín. ¿Perdón? Un poquito más delgado. Sí. Fernando es el que está en la puerta, Juanjo está por ahí en otro lado, Raúl está allí. Raúl está en la venta de los libros. Raúl, por favor, no devuelvas más dinero, perdón, no cobres de más, porque la última vez nos sobró dinero. Así que no cobres de más, de menos tampoco, ¿eh? De menos tampoco. Y Máximo, que es el vicepresidente, Alex es nuestro fotógrafo, además es el nieto de Luisa Carnés. Y... bueno, una señora del País Vasco que se llama Belén, y bueno, y el resto pues somos todos y todas compañeros aquí de esta asociación. Como puedes ver, esto no es una presentación muy usual a la que tú hayas acudido, esto es una presentación pues que hacemos aquí en este barrio, en esta casa, y lo que sí te pediría es que te consideres pues que estás en pues no sé, en la sala de tu casa, allí a la lumbre, tranquilita, aquí con más gente incurriendo, pero bueno, como si estuvieras en tu casa. Y que puedes hablar con toda tranquilidad de lo que te dé la gana y de lo que quieras. A Marta ya la conocemos, demás no sé presentar a Marta. ¿Hay alguien que no conozca a Marta? Que levante la mano. Nadie. A Edurne también la conocéis. Y si no la oís los lunes por la radio en la cadena SER a las 10. Vale. Y sí. Sí, el año pasado. Sí, el año pasado la invité a que viniese a hablar de Los ojos cerrados. Sí. Y luego ellos habían leído previamente El eco de los disparos y no sé si alguna más. No si es mucho compromiso. Yo ya menos pensaba, pues si te pediría que viniésemos un día a conversar sobre El eco de los disparos. A mí me resultó más complicada de leer. Claro. Tengo que decir que además, bueno, hay personas que conozco personalmente de ahí, a Eloy, y soy amigo de esto del internet con Aitor. Estuvimos a punto de traer aquí su película al principio cuando la sacó, no lo conseguimos traerlo, y luego he comprado algunas cosas por recomendación tuya. Me han costado más los libros que he comprado para seguir ese libro tuyo que lo que me costó el libro, por hacerte caso en las recomendaciones. Bueno, ya no hablo más. Les dejo el micrófono a ellas y que ellas se repartan como hayan convenido y como quieran la presentación de Pequeñas Mujeres Rojas. Yo lo he tenido que leer despacio. Como no lo leí despacio la primera vez, lo tuve que leer otra segunda. Pues eso es bueno porque es lo que se te pide en la y luego lo leí. Voy por la tercera y media. Y creo que voy a hacer una cosa que nos recomendaba, que nos hablaba tu amigo Rafa Rey. Sí. En lugar de tenerlo de libro de cabecera, lo voy a tener como lo tenía en los libros. Que él dice que los tiene, cuando va a hacer sus necesidades, los tiene allí en el bidet. Y eso nos dijo aquí una vez, que era el sitio donde ponían los libros para leer, ¿sí o no? Sí. Bueno, Marta. Bueno, yo antes, si os parece bien lo que hemos pensado Edurne y yo, que en realidad hemos pensado poco en voz alta, pero cuando hemos llegado estábamos completamente de acuerdo. Ella va a hacer una pequeña introducción de Pequeñas Mujeres Rojas, luego vamos a hablar en torno a unos temas, unas preguntas. Naturalmente vosotras podéis tomar la palabra, preguntar cuando queráis, pero antes de empezar con esa dinámica, yo quiero compartir, porque me parece de justicia, unos fragmentos de un correo que yo le envié a Edurne cuando ella publicó Los ojos cerrados. Y quiero compartirlo porque creo que en ese correo se ve muy bien cuáles son las razones por las cuales
Edurne y yo somos amigas y una de las personas a las que yo le dediqué este libro es a ella, junto con otra compañera que es Sara Mesa, y también se pueden intuir no, o sea, casi certificar los cordones umbilicales que yo creo que conectan Pequeñas mujeres rojas con los ojos cerrados. Creo que Edurne y yo somos dos escritoras muy diferentes, tenemos estilos muy diferentes, pero tenemos preocupaciones muy cercanas, ¿no? Yo creo que siempre estamos hablando de la violencia, siempre estamos hablando de la memoria, siempre estamos hablando de los fantasmas y buscamos nuestros códigos, buscamos nuestros estilos, pero hay una especie de corazón que palpita conjuntamente. Entonces, cuando yo leí Los ojos cerrados, me quedé muy impresionada y le escribí estas cosas, entre otras. Le digo, querida Edurne, ¿cómo va a empezar un correo? Pues bueno, podría empezar hola tía, pero sería muy antiguo, ¿no? Es mejor querida Edurne, es más correcto y más profundo. Menos mal que he leído vertiginosamente Los ojos cerrados, porque me lo pedía el texto, la trama, el lenguaje, los hilos tendidos de la historia que manejas insuperablemente y que nos enganchan al relato como sin sentir. Menos mal que me quedé prendida al estilo poético, el más poético de tus libros, diría yo, y a esa voz de Pedro también construida entre el amor y el resentimiento, la sensibilidad y la rudeza, el crecimiento torcido de un pobre niño lúcido. Menos mal que me quedé atrapada con las historias de las lindes y de la nada, la niebla que hace universal este cuento de guerra, amor y muerte, vencedores y vencidos y vencidas, siempre las vencidas. Menos mal que Ariadna, que es uno de sus personajes, tira del hilo con sabiduría. Menos mal que temí y me conmoví por el destino y la vida de todos los animales, perros y cabras y gatos y caballos y el burro Marcelo. Menos mal que me deslumbraban los recuerdos y la dificultad de recuperarlos, esa intuida presencia de una persona de su familia, nada blanda, de que recordar sea necesario pero no poco doloroso. Recordar es algo físico. Menos mal que ocurrió todo esto, porque llegué a los agradecimientos del libro y casi me da algo, porque me lo agradeció. Entonces, todo eso está muy bien, pero lo importante es la gratitud explícita. Entonces, si no habéis leído Los ojos cerrados, de verdad, hacedlo. Los que hayáis participado en el club de lectura seguro que lo habéis hecho ya. Es un libro fabuloso y yo estoy absolutamente encantada de tener amigas como esta. Si no escribiera así de bien, no sería amiga mía. Esto ya también os lo digo. O sea que muchas gracias, Edurne, y ya a tus pies. Bueno, me emocionó un montón recibir ese mensaje de Marta y me ha emocionado un montón escucharla ahora, recordarlo, ¿no? Y para mí la lectura de Pequeñas mujeres rojas yo la hice cuando estaba empezando a pensar Los ojos cerrados. Entonces, cuando yo le digo a Marta en esa dedicatoria, le agradezco estar tan presente y la conversación constante que tenemos en la literatura y en la vida, mucho se debe a que yo en Marta tengo una amiga, una gran amiga, por supuesto, pero también una maestra. Porque no sé si te acordarás que cuando nos conocimos, yo todavía estaba en Estados Unidos de profesora y yo estudiaba a Marta como profesora de literatura, ¿no? Y estuviste en mi clase hablando de Daniela Astor y La caja negra, ¿no? Entonces, bueno... Una profesora muy joven, una maestra muy jovial. La diferencia es que Marta tiene una trayectoria ya larguísima, ¿no? Y empezó muy joven a escribir y yo he llegado bastante talludita a la literatura, ¿no? Como escritora, no tanto como profesora, que era mi antigua dedicación, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un placer enorme estar aquí hoy con Marta. Por fin estamos hoy aquí, gracias a Alfonso por todos los esfuerzos y a todas las personas que contribuís a que estos encuentros se lleven a cabo. Yo cuando leí la novela de Marta, una de las primeras reacciones que tuve al empezar a pensar en la novela, al empezar a procesarla,
fue la idea de que estábamos ante, para mí, la mejor novela de Marta, y es muchísimo decir, pero para mí es una obra maestra. Y segundo, que estamos, también en mi opinión, ante la culminación de una novela o de una trayectoria, perdón, de Marta, que es la trayectoria del compromiso. Estamos ante una novela militante. Y claro, cuando hablamos de novela militante, podemos pensar solo en lo político, ¿no? O sea, en lo que es el sustrato político de la novela. Pero es que, además de una denuncia del golpe de Estado franquista y la represión que supuso ese golpe de Estado, una denuncia de ese régimen y de sus descendientes políticos de hoy, además de una denuncia de la despolitización de la memoria y también la despolitización de la memoria republicana, además de una denuncia de la violencia machista de entonces y de ahora, absolutamente unidas, por cierto. Esta es una novela de una intensidad poética extraordinaria. Los que la habéis leído lo sabéis. También de una riqueza lingüística, podemos decir, neobarroca, y de una inteligencia narrativa que yo creo deslumbrante. Y por eso también, por esa poética, por ese compromiso con la literatura, me parece que esta es una novela militante, porque une de manera extraordinaria lo poético con lo político, ¿no? Y que desmonta muchas teorías, ¿no?, que a mí me parecen bastante aberrantes sobre la necesidad de que la literatura se desvincule de eso que algunos llaman con desprecio la ideología, ¿no?, y el compromiso político. Entonces, bueno, para quienes no la hayan leído, voy a dar unas pequeñas claves de la novela. Yo me imagino que la mayoría la habéis leído. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Bueno, veo también gente que dice como, no. Entonces, van, pequeñas claves. Bueno, esta es la trama en sí, pues, cuenta la historia de Paula Quiñones, que es la exmujer del detective Arturo Zarco, que es protagonista de esas dos novelas negras anteriores de Marta, Un detective no se casa jamás y Black, Black, Black. Y bueno, Paula es una mujer en su cuarentena, más o menos, guapa, coja, inspectora de Hacienda, muy lista, muy obstinada y muy preocupada por la verdad. Entonces, Paula viaja a este pueblo que se llama Zafrán para colaborar con una asociación de recuperación de la memoria histórica en la exhumación de unas fosas comunes. Se alberga en un hostal un poco cutre que regenta la familia más rica y más siniestra de este pueblo, que son los Beato, y comienza su trabajo de entrevistar a descendientes de víctimas y a contabilizar, ¿no?, los muertos y los desaparecidos. Y como contabiliza muy bien, porque es inspectora de Hacienda, se dan cuenta de que el número de desaparecidos es mucho mayor que el número de muertos encontrados. Y ahí empieza la tragedia, cuando Paula empieza a indagar y a preguntar de más, ¿no? La novela también está construida con una serie de voces que a mí, bueno, la construcción de la novela me parece fascinante. Hay las voces de los muertos, ese orfeón polifónico, el orfeón polifónico de los niños perdidos y las mujeres muertas, que son esos muertos de la fosa común que van narrando su historia, es decir, quién les denunció, quién les traicionó, cómo murieron, pero que están curiosamente muy conectados al presente. Entonces también nos va contando qué le está sucediendo a Paula. Y estas voces de los muertos nos van a dar mucho pie para hablar sobre los fantasmas, ¿no?, que mencionaba antes Marta. La otra voz son las cartas que la misma Paula escribe a su amiga Luz Arranz, que se va a convertir en alguien fundamental en esta historia, y a través de esas cartas vamos acompañando a Paula en su evolución, su indagación, y también empezamos a ver ese acercamiento fatídico
al Benjamín de la familia Beato, David Beato, que también va a desencadenar la tragedia. Y luego está la voz de la propia Luz Arranz, que bueno, esto lo podemos decir, ¿no? ¿Qué papel tiene la voz de Luz Arranz? Que bueno, es la que va reconstruyendo las piezas del puzzle de esta trama, ¿no? Entonces, claro, esta novela, como os decía antes, para mí es de una riqueza extraordinaria por fondo y forma, ¿no? Entonces, me gustaría que comenzáramos a hablar de algunos temas que son fundamentales en la novela, que también creo que son fundamentales para ti, y podríamos empezar yendo de lo macro un poco a lo micro, ¿no? Entonces, bueno, tú ya has hecho mucha promoción de esta novela, llevas 2 años hablando de ella. Uno de los temas fundamentales es la cuestión de la memoria, ¿no? Ese acercamiento que tienes a la memoria de la represión y cómo los sustratos, ¿no?, que forman este pueblo, desde la fosa llena de voces a la superficie llena de silencios, cómo a través de esos 2 sustratos, que también son el pasado y el presente, que en esta novela además están intrínsecamente relacionados y no de forma lineal, sino más, ¿no?, de esa relación entre los estratos, cómo a partir de ahí construyes, al fin y al cabo, toda una teoría sobre la memoria y también toda una teoría sobre cómo contar esa memoria, que ha sido contada de 1000 maneras y muchas veces no de buenas maneras, ¿no? Entonces, bueno, sé que el acercamiento primero es muy amplio, pero igual podemos empezar por ahí y luego ir bajando al detalle. Bueno, yo no sé si a vosotras os pasa lo mismo que a mí. Yo cuando llevo la mascarilla me pongo a hacer muchos gestos porque creo que no puedo hablar. O sea, no penséis que siempre me dan estos ataques. Luego me doy cuenta de que sí que puedo hablar. Bueno, antes de contestar a Edurne y agradecerle su presentación y su manera de abordar el tema, muchas gracias por haber venido, que no os he dicho nada, a todas las caras conocidas y a las desconocidas. Muchas gracias a Alfonso para mí como representante también y nexo de unión con Aravaca y con la Rosa Luxemburgo, concretamente, que llevamos ya muchos años manteniendo conversaciones, y por eso me puede decir eso del váter que me ha dicho de Rafa Rech, ¿eh? Si no se lo consentiría. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver, es verdad que creo que es verdad que en Pequeñas Mujeres Rojas hay una teoría sobre la memoria que, lejos de tener fraguada con anterioridad a la escritura de la novela, yo creo que se fue forjando en el mientras tanto estaba escribiendo la novela, ¿no? A mí había una cosa que me preocupaba mucho y que he comentado ya algunas veces, y es cómo, desde mi punto de vista, estamos viviendo en un tiempo en el que la falta de confianza en la facultad de la memoria, y me refiero a la facultad cognitiva, o sea, me refiero a esa falta de confianza en la memoria que tiene que ver con que parece que los niños ya no se tienen que aprender las tablas de multiplicar, o que es absolutamente absurdo aprenderse la lista de los Reyes Godos. Bueno, eso puede ser un poco absurdo, pero quiero decir, no hay que aparcar la memorización en la didáctica, ¿no? Entonces creo que vivimos en una sociedad en que hay un desprestigio de la facultad de la memoria que de alguna manera pues deviene también en la posibilidad de construir una memoria mala. Entonces, esto era un poco, este fue uno de los detonantes, esto fue uno de los catalizadores, porque además yo creo que eso está en el fondo de lo que llamamos la posverdad. O sea, la posibilidad de que nada sea verdad ni sea mentira y todo dependa del color del cristal con que se mira. Entonces, si tú tienes esa idea y luego ves la historia de este desgraciado país, y ves cómo en la historia de este desgraciado país ha habido una involución desde el punto de vista ideológico, ha habido una reacción, ha habido una vuelta a las esencias patrias y a la moral nacional católica, que además ha coincidido con un momento de neoliberalismo brutal, Isabeles Díaz Ayusos, Donald Trumps y Bolsonaros y otras cosas, y todo coincide a la vez y al mismo tiempo, pues yo me di cuenta de que
quizá no era una mala idea intentar utilizar los mecanismos de representación, las ficciones literarias, para intentar explicar o expresar por qué un poco hemos llegado a ese punto, ¿no? Y de ahí nace en realidad Pequeñas Mujeres Rojas. Ese es el embrión de Pequeñas Mujeres Rojas. Intentar contar una historia en la que se vea más o menos claramente cómo en las cosas que suceden en el presente están todos los quistes del pasado y todas las heridas no resueltas del pasado, y que no existe una posibilidad de construir un futuro utópico si tú no has resuelto esos costurones de una memoria mal cerrada o cerrada en falso, ¿no? Entonces, de esa idea surgió, yo creo, un poco toda la estructura narrativa de la novela, el hecho de esas voces de los niños perdidos y de las mujeres muertas que están en la fosa, pero al mismo tiempo, como tú muy bien has dicho, son muy conscientes del presente y de las amenazas del futuro. Porque, sin hacer spoiler, hay que recordar que los niños perdidos y las mujeres muertas acaban diciendo: cuidado, estamos atentas. Porque creo que hay muchas razones para estar atentas, ¿no? Y esa idea de la memoria también cristaliza incluso en elementos metafóricos. O sea, cómo los estratos de la fosa, esa visión hacia adentro, esa visión más microscópica, esa espeleológica, se complementa con las metáforas de los pájaros, que todo Pequeñas Mujeres Rojas está recorrido por distintos tipos de pájaros, desde los buitres que hacen la corona negra hasta la tortolica, que no se llama tortolica por casualidad, ¿no? Entonces, es un libro que está planteado para mirar desde el pasado hacia el presente y desde el abajo hacia el arriba, y ver cómo todo eso es compacto y forma parte de lo que nosotras y nosotros vivimos en este momento, ¿no? Y desde un punto de vista político, a mí hay una cosa que me produce mucha urticaria, y me imagino que a ti también, y a muchos y muchas de los que estén aquí también, y es esa especie de necesidad de ser equidistante con el pasado. La equidistancia en la narración del pasado, amparada bajo la excusa de que, como es pasado, el pasado es pasado, el pasado es la memoria es un relato, el relato tiene que ver con la bruma y con la ambigüedad. Bueno, la bruma, la ambigüedad, el relato, la poesía, todo está muy bien, pero luego, además, están los muertos, y están los huesos, y están los números, como tú muy bien has dicho, y están las fosas, y están los testimonios. Entonces, está muy bien que podamos hacer reconstrucciones poéticas y con distintas versiones y no homogéneas ni lapidarias del pasado, pero eso no nos puede servir para reconstruir las realidades de una manera torticera y malsana, y permitir que individuos como Ortega Smith digan que las 13 rosas violaban y mataban. Oiga usted, ¿esto qué es? O sea, ¿de dónde se saca usted semejante cosa? ¿Cómo es posible que estén blanqueando, convirtiendo en un eufemismo terrorífico 40 años de dictadura y represión franquista, y la ultraderecha ahora se presente como padres de la democracia, antisistemas y salvadores de los proletarios? Entonces, estamos en ese punto, y Pequeñas Mujeres Rojas nace de esa inquietud. Claro, y todo lo que comentas sobre la memoria, también sobre esa... que está muy relacionado con el potencial político de la novela, también, o de la ficción, mejor dicho, también está atravesado por una violencia muy específica, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y ahí la novela... a mí la lectura de esta novela a ratos me costó muchísimo, por la eficacia del lenguaje en la representación de esa violencia, ¿no? Ya sabes que es uno de los temas que a mí también me obsesionan. Entonces, claro, yo cuando leí esta novela dije, ostras, ¿cómo lo ha hecho? Y claro, lo que hay aquí, o mi lectura de tu forma de representar la violencia contra las mujeres, no solo la violencia física extrema,
en el caso de, bueno, podemos decir, de las últimas 100 páginas del libro, sino múltiples tipos de violencia, ¿no?, que se ejercen contra estas pequeñas, en minúscula, mujeres rojas, que son todas aquellas mujeres que, de alguna forma, cuestionan o se plantan frente al discurso hegemónico del momento, que aunque varía con la historia, hay un pozo común, ¿no?, que va atravesando a todas estas mujeres que se plantan en la novela contra algo. Y tenemos un abanico de personajes ahí, que podemos hablar, por ejemplo, de la Tortolica, ¿no?, de esa Julita maravillosa, hasta, por supuesto, Paula. Son personajes que las divide en el tiempo, pues del 37, 39, el 42, hasta nuestra época reciente, pero hay, en esa violencia contra la mujer, hay un hilo conductor en toda la obra, y luego también hay una constante, creo yo, una constante reflexión sobre cómo representar, en realidad, todo tipo de violencias, ¿no? Entonces ahí, a mí es una de las cosas que más me impresionó, o sea, tanto cómo tratas el tema y también cómo usas el lenguaje para hacerlo. Bueno, vamos a ver, yo creo que este es uno de los puntos en los que la narrativa de Edurne y la mía confluyen más. Yo descubrí a Edurne también leyendo el eco de los disparos, y ahí hay una reflexión sobre cómo se representa la violencia en el País Vasco y cómo toda esa representación de la violencia va configurando una especie de engrudo ideológico muy particular. Luego habla también de la representación de la violencia ya física, matrimonial, afectiva, en formas de estar lejos, y desde luego también habla de la violencia en el crecimiento de una niña Amaya en mejor la ausencia, ¿no? Entonces, lo digo porque ella todo esto que ha dicho lo dice con mucho conocimiento de causa, porque es una especialista. Entonces, yo creo que lee, en ese sentido, es una lectora muy privilegiada de Pequeñas Mujeres Rojas. Puede ver muchas cosas de Pequeñas Mujeres Rojas y podemos conversar sobre muchas cosas. Vamos a ver, para mí era fundamental en este libro, hilando con lo anterior que decíamos de la ultraderecha, yo creo que en su mira telescópica, y me gusta mucho utilizar la metáfora de la mira telescópica, porque esta ultraderecha está también constituida por cazadores, cetreros y toreros, que se meten en las manifestaciones de reivindicaciones rurales, cosa que a mí me preocupa y me llena de estupor, cómo estos señores pueden colonizar otras reivindicaciones muy legítimas. Pues eso, en el ojo de la mira telescópica de esta ultraderecha renacida, creo que hay dos ciervas privilegiadas, ahí puestas las primeras. Una es la memoria, por razones obvias, tienen la necesidad absoluta de blanquear un pasado que no pueden justificar de ninguna manera, y luego la otra cierva es todo lo que tiene que ver con las mujeres y el discurso de las mujeres y el feminismo como un instrumento ideológico, que creo que ahí tú y yo también estamos de acuerdo, que sirve para aglutinar muchas luchas y reivindicaciones de las personas vulnerables. Porque yo creo que el feminismo, las luchas de las mujeres no deberían separarse de las luchas de clase, no deberían separarse de las luchas de raza, no deberían separarse de otro tipo de luchas que tienen que ver con los desfavorecidos y las desfavorecidas de la tierra. Y eso da mucho miedo. Yo creo que ahí la ultraderecha fue muy lista y se dio cuenta de que el movimiento feminista en un momento determinado, no ahora que estamos todas escachadas, sino en un momento determinado, sí que podía ser muy rodillo para aglutinar muchas sensibilidades de izquierdas y transformadoras y performativas. Entonces,
lesboterroristas, feminazis, asquerosas, malfolladas, violencia intrafamiliar, o sea, todas esas barbaridades. Entonces, en Pequeñas Mujeres Rojas yo quería mostrar que estas cosas están relacionadas, o sea, que la memoria, la economía, nuestra desgraciada historia y la violencia que se ejerce en el ámbito público contra las mujeres a través de la desigualdad económica o la desigualdad en los contratos o este tipo de cosas, pues al final en lo que se traduce es en una violencia física. Feminicidios, vejaciones, miedo a andar sola por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que la devaluación de la carne en el espacio público y la devaluación de la carne históricamente mantenida, pues la seguimos soportando ahora. Entonces, yo esto lo quería contar en Pequeñas Mujeres Rojas. Y la dificultad, claro, porque tú lo has dicho muy bien al principio, mi oficio es escribir. Y el tuyo también es escribir. Y entonces creo que nuestro compromiso es con la realidad y nuestro compromiso es con encontrar las mejores palabras para poder representar esa realidad o los ángulos más oscuros de la realidad. Entonces yo quería hablar de la violencia contra el cuerpo de las mujeres de una manera que no resultara atractiva sexualmente, erótica, morbosa para los receptores y las receptoras, porque a lo largo de la historia de la literatura y del arte, la violencia contra el cuerpo de las mujeres se ha representado como algo... Es más, voy a ponerme un poco más bestia. Cuando yo era jovencita, no hace tanto tiempo, había una costumbre en los transportes públicos en la cual había señores que manoseaban a las mujeres, incluso a las mujeres muy guapas como mi tía Maribel, tenían la costumbre de llevar un alfiler en el bolso para pinchar porque sabía que cada día que se metía en el metro algún magreo le tocaba, ¿no? Bueno, pues yo estoy absolutamente convencida de que muchas mujeres, si no eran manoseadas en el metro, creían que tenían un problema. Creían que no eran lo suficientemente atractivas. Creían, entonces, tenemos un poco interiorizados esos mecanismos terribles de lo que significa ser deseada y confundimos ese ser deseada con un ser amada y eso tiene que ver con el lenguaje, eso tiene que ver con las formas de representación. Entonces, cuando al final de la novela llega ese tramo en el que un personaje es torturado, yo no quería que el cuerpo de esa mujer pudiera resultar en ningún momento atractivo, como ocurre con las películas del fantaterror español o esas cosas. Yo quería que se sintiese el dolor, la repugnancia y el rechazo. Y por eso hay en un capítulo en el que se repite todo el rato, como en una especie de oración, con la descripción del artefacto suficiente, con la descripción del artefacto suficiente. Y lo que se describe es la máquina en la que se están produciendo todas las laceraciones y las magulladuras y los horrores contra el cuerpo de esa mujer. Y al mismo tiempo esa máquina, que es algo concreto, pues quiere ser también una representación metafórica de todos los corsés y de todas las máquinas ideológicas que a lo largo de los tiempos se han cebado contra el cuerpo de las mujeres como zona de guerra y como espacio de violencia. Entonces eso para mí era absolutamente fundamental. Hay muchas personas que igual que tú me han dicho es que esto me ha costado mucho claro, leerlo. Lo que quería apuntar es que a mí eso me ha costado mucho leerlo, no porque tú describas con minuciosidad esa tortura sobre el cuerpo de esta mujer, sino porque como no lo haces, lo he imaginado yo. Entonces, en ese proceso imaginativo, que además está acompañado de dolor, de rechazo, de asco, de angustia, de necesidad de salir del texto, yo me he llevado todas esas imágenes conmigo, porque las he creado yo. Tú me has obligado a que yo las cree. Y las he creado también desde mis propios miedos, desde mi propia configuración ética. Entonces, claro, al final eso te marca mucho más que leer una descripción pornográfica de la violencia contra una mujer.
Porque una descripción pornográfica como las miles que se han escrito sobre una escena de tortura contra una mujer, a mí me puede provocar asco, rechazo, pero es otro tipo de asco, de rechazo, porque digo, bueno, esto es una mierda, ahí se queda, ¿no? En cambio, el proceso de leer algo como lo que escribes tú en esas páginas, además que es un proceso lento, es un proceso que te va, ¿no? que te va llenando de algo que te lleva a una reflexión, ¿no? Te lleva a un consumo rápido de una escena de violencia y ya está, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una ética. Yo me acordaba de José y de la ética de la crueldad. Eso es lo que iba a decir yo. Es más, debería decirlo yo, no tú. Vale, en este caso. Estoy implicada. No, es verdad. Quiero decir, es que me encanta la interpretación que tú haces y cómo dices que tú tienes que escarbar en tus propios demonios y en tus propios fantasmas para representar eso, y que al final lo que termina doliendo más es como también eso sale de ti misma. Esa lectura es horrible, pero al mismo tiempo es maravillosa, porque de algún modo es lo que yo estaba persiguiendo. Y cuando yo perseguía eso, tenía en la cabeza La ética de la crueldad de José Ovejero, que es un libro que yo cito continuamente, porque es un libro donde se entiende muy bien cómo hay determinadas representaciones de la violencia que terminan siendo gratuitas, espectaculares, pornográficas y exclusivamente entretenidas, y eso son formas de normalizar la violencia, de asumirlas dentro de nuestro ADN y de nuestra carne, y que luego hay otras formas de representación de la violencia que a veces pueden ser explícitas y a veces no, a veces pueden tener más que ver con la inquietud, con la imaginación del lector, que lo que hacen es provocar en los receptores una especie de impacto ético que les lleva a formularse muchas preguntas sobre sí mismos y sobre sus prejuicios. Entonces, esto para mí era fundamental. Y creo que se relaciona también con lo que comentabas al principio, de que si el libro es político, lo es porque habla de fosas, violencia contra las mujeres, dictadura franquista, expolio, capitales acumulados durante el franquismo, pero es un libro político también porque es un libro poético, porque es un libro poético que está pidiendo una lectura lenta y una lectura muy implicada por parte de los receptores y de las receptoras, ¿no? que se colocan en riesgo. O sea, tú corres el riesgo de tener que replantearte tus propios prejuicios sobre muchas cosas. Y esos son los libros que a mí me gusta leer, y por eso son los libros que yo intento escribir. Fíjate esto de la violencia. Y esto, porque yo siempre digo que toda la literatura es autobiográfica, y a veces discuto con José, con Edurne y tal y cual. Creo que siempre hay un sustrato autobiográfico, porque siempre hablas de lo que te importa, aunque la ficción te permita ponerte en otros pellejos y te ayude a aproximarte a la realidad aprendiendo otras cosas. Es verdad que la ficción es una lente que nos ayuda a desarrollar nuestro conocimiento de otra manera. Pero dentro de ese pozo autobiográfico, y tiene que ver con las pequeñas mujeres rojas también, yo quería comentar dos cosas. Cuando estaba escribiendo el libro, me salió un orzuelo. Y me salió un orzuelo, que luego le pegué a Edurne, por cierto. Es verdad. Ahora lo estoy pensando, después del verano tal nos vimos y le pegué ¡Ah, es verdad, te lo pegué! Pero yo creo que me salió el orzuelo porque estaba somatizando la barbaridad que estaba escribiendo. Y entonces, para salvarme de esa somatización en un primer momento, yo le transferí, antes de transferírselo a Edurne por vía infecciosa, se lo transferí a Luz Arranz, que es la voz que recoge todas las voces dentro de Pequeñas Mujeres Rojas, y le hice a ella padecer el orzuelo que estaba padeciendo yo. Al mismo tiempo, Luz Arranz se llama Arranz porque mi abuela, Juanita, y eso sale en el libro Parte de mí, que fue el que yo escribí en Instagram para proteger de alguna manera a Pequeñas Mujeres Rojas, mi abuela Juanita se llamaba Juanita Arranz. Y mi abuela Juanita era una pequeña mujer
roja, pequeña sin duda, porque esto genéticamente se ha perpetuado. Roja sin duda, porque también genéticamente se ha perpetuado. Y mujer podía haber sido otra cosa, pero en este caso salió así. Y esto me parece importante porque a lo mejor es una marcianada que se me está ocurriendo ahora, pero yo creo que no. Todas las cosas que yo recuerdo que me hayan contado sobre la guerra civil y sobre la vida de las vencidas y de los vencidos en la guerra civil, todo ese discurso a mí me llegó siempre de boca de mi abuela. Mi abuela es la que me contó que mi bisabuelo Benedicto había sufrido prisión en el penal de Cuéllar y lo habían sacado para morir con los bronquios reventados, y que su delito había sido enseñar a leer a sus vecinos de Olmos, porque mi bisabuelo era pescadero, en las páginas del Socialista. Y eso me lo contaba mi abuela. Mis abuelos, los hombres, a mí nunca me contaron nada de la guerra, nunca, ¿eh? Y uno de mis abuelos estaba en un bando, otro de mis abuelos estaba en el otro, pero jamás ninguno abrió la boca. Y yo creo que eso tiene que ver con la percepción de las mujeres de que su discurso es íntimo y no es público y no es tan importante. Es como si se quedara en casa y no tuviera ninguna trascendencia. Y yo creo que mi abuela no era consciente del calado que tenía como ese discurso familiar, esas palabras. Entonces, ese tipo de impregnación del relato es el que yo creo que puede tener la literatura, porque yo siempre digo que yo tengo una visión muy optimista de la literatura, ¿no? Yo creo que la literatura se inspira en la realidad y en los relatos que nos cuentan y en las cosas que hemos vivido y en nuestra memoria, pero al final se convierte en realidad. Se convierte en realidad porque la literatura forma parte de la realidad, y al final incluso las ficciones son verdad porque terminan formando parte de nuestro cuerpo y de nuestra manera de entender el mundo, y por eso es tan importante que representemos de una manera no tan alienante y no tan sexualizada el cuerpo contra la violencia contra el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, todo al final todo cuadra. Mi Orzuelo en Edurne en mi Orzuelo. Yo escribí el ojo de los disparos. Madre mía. Ojo de los disparos. Ella escribió el ojo de los disparos. Escribí Los ojos cerrados bajo la influencia de tu Orzuelo. Ah, ves, el ojo al final. Al final era eso. Lo que está saliendo aquí, sí. No, pero lo que estás diciendo de la literatura, a mí también me parece importante en relación a esta novela, porque bueno, es una novela tremendamente intertextual. Hay intertextualidad contigo misma y con tu obra, pero también dialogas con literatura anterior. Está ahí Juan Rulfo, está Norman Bates y el hotel de psicosis. O sea, hay una intertextualidad constante, y también hay una constante impugnación del canon. Entonces, digo impugnación del canon en muchos sentidos, o sea, desde la impugnación de la novela de la guerra civil clásica, digamos, estoy en campaña, desde la impugnación de la novela de la guerra civil y de la mala memoria que se ha hecho con ciertas novelas sobre la guerra civil y el franquismo, hasta, una impugnación, lo que decía antes, del lenguaje neobarroco, ¿no? Como una forma de decir, aquí estoy y esta es mi forma de narrar, esto es mi juego, esto es lo que propongo. El lea despacio de los fantasmas, ¿no? De esa fosa, también es una forma, podemos decir, como de invitar a otro tipo de lectura, a otro tipo de literatura, a otro tipo de representación. Y yo creo que también por eso, ¿no? Lo que un poco decía al principio, ¿no? Por eso también es una novela política, porque en esa poética hay también una reflexión, creo, muy profunda sobre qué es la literatura o qué debe ser la literatura. Y en ese sentido, muy relacionado con la cuestión de la violencia, hay una cita que me parece maravillosa, que es en palabras de Luz, cuando acaba de escribir una escena terrible, y le está escribiendo a Zarco, ese otro fantasma, ¿no?
y le dice: me rechina cada una de las palabras que te escribo. Me avergüenzo de haber repasado esta carta 4 veces, ni 3 ni 5, y de haber combinado de haber cambiado la palabra obediente por la palabra abyecto para evitar la rima con diente. Temo que esta corrección no se relacione con la cortesía retórica, sino con esa vanidad de la buena escritura que sea incompatible con Auschwitz. O sea, es toda una reflexión sobre el cómo escribir, para qué escribir y si se puede escribir de ciertas cosas, ¿no? Cuando yo creo que la novela defiende que sí. Bueno, vamos a ver, esta pregunta de Edurne es dificilísima. No, la sabes contestar. Es dificilísima, pero vamos a intentar contestarla. Es verdad que toda la novela está llena de referencias a otros textos literarios, a otros textos cinematográficos, a otros textos incluso pictóricos, ¿no? Todo está tejido, todo forma parte de la urdimbre de la novela. Aparece el pintor Francis Bacon, que para mí es fundamental cuando hablamos de representación de la violencia en la pintura y del cuerpo. Creo que es una referencia absolutamente inexcusable. Están los muertos de Juan Rulfo en Pedro Páramo, que yo no lo sabía, pero hay un filósofo francés que se llama Derrida, que tiene habla de la jauntología y de la espectrología. Yo me acabo de enterar de esto hace 2 días. Pues porque lo tienes que leer porque te va a encantar. Seguro. En Espectros de Marx. Y me enteré porque había un chaval de la Universidad de Zaragoza que había hecho un trabajo de fin de máster en el que hablaba de estas cosas y yo me quedé fascinada porque yo no lo sabía, pero es que me siento completamente identificada con ese marco, ¿no? Entonces está la referencia al Pedro Páramo, está la referencia a Graham Greene, que a mí es una novela que hay gente que dice que es una novela menor, la de el último affair, me parece que se llama, que también hay una adaptación cinematográfica, que los protagonistas son Julianne Moore, que es la mujer que a mí me hubiera gustado ser en la vida, Julianne Moore y otro que se llama Ralph Fiennes, y en esa novela y en esa película a mí Graham Greene me parece impresionante, porque Graham Greene es un autor católico, y habla de un milagro, y habla de la resurrección de la carne. Pero claro, en esa novela, que es una novela amorosa, él lo que quiere es que la carne resucite de verdad. O sea, literalmente. O sea, que la carne sea carne y que se pueda tocar. Entonces, es como un giro materialista, precioso, de una supuesta espiritualidad. Creo que eso también hay mucho en Pequeñas Mujeres Rojas. Está cuajada la novela de referencias al terror. Seguramente el género al que más le debe Pequeñas Mujeres Rojas, más que al negro, es al género de terror. Esa llegada de Paula a Azafrán Azufrón, que va directa a la boca del lobo como las tontas de las películas de terror. Que dice, chica, ¿pero por qué vas ahí? No vayas, y pum, directa a donde no tiene que ir, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de la novela porque yo creo que siempre, de una manera más o menos consciente, yo intento culturizar la vida y al mismo tiempo vivificar la cultura y mostrar que las dos cosas son indisolubles. Y lo que decíamos antes, que la literatura está en la realidad, igual que la realidad está en la literatura y que las ficciones son verdad. Entonces, toda esa referencia culturalista, lejos de querer ser una cosa elitista, ornamental, lo que quiere hacer es decir, oye, es que estos libros están en tu carne y están en tu pupila, y a lo mejor tú no sabes qué libros son, pero están dentro de ti. Sí. Estar enamorada del amor, Ana Karenina, pues a lo mejor no has leído Ana Karenina, pero hay muchas mujeres que están enamoradas del amor y estas cosas, ¿no? Respecto a impugnar el canon, claro, yo dentro de mi obligación como escritora, que tiene un compromiso con la realidad que es paralelo al compromiso con la literatura, yo intento no acomodarme. Igual que pido a mis lectores y a mis lectoras que lean despacio y que no se acomoden y que lean por debajo y por detrás de las palabras, yo intento no acomodarme, intento buscar estilos nuevos, porque si siempre escribiera igual tendría la sensación de que siempre estoy escribiendo lo mismo. Entonces busco otros caminos, porque para mí la literatura es comunicación, pero también es conocimiento y herramienta de indagación. Y en esa indagación creo que se impugna el canon porque hemos vivido unos años de literatura muy perezosa.
muy perezosa, muy comercial, muy relacionada única y exclusivamente al ocio y al espectáculo. Entonces, claro, yo estoy buscando otros pactos de lectura, porque yo tengo una visión de la cultura en la que la cultura no es la guarnición del filete. ¿No? Que la cultura es otra cosa. Y entonces yo por eso intento impugnar ese canon que hemos tenido en los últimos años, que yo creo que era demasiado, para mí, muy, muy superficial. Eso, acomodaticio en todos los sentidos. Y sobre todo, como si la literatura solo fuera narratividad. O sea, parece que la literatura solamente tiene que ser trama, solamente tiene que ser... Y es muy importante que haya trama en ciertas obras literarias, en otras no. Pero la literatura, además de trama, y no me spoilees el final, y me he leído este libro en 2 horas, qué bueno es otra cosa. Ya. También son cómo se combinan las palabras, los efectos expresivos, este tipo de cosas que a mí me interesan un montón. Y entonces yo ahí sí que soy consciente de que a veces me peleo con el campo literario, me peleo con el canon, me peleo con las expectativas de los lectores, y por eso me salen orzuelos y tengo contracturas. Claro, y el hecho de utilizar una lengua, como tú muy bien has dicho, neobarroca, o tratar con mucho gusto las enumeraciones, tiene que ver con una especie de rechazo explícito a una lengua anoréxica, porque además hay veces que nos olvidamos, y esto que voy a decir es súper importante, pensadlo bien. El minimalismo es otra forma del barroco. Es una forma de exagerar. O sea, ser minimalista, económico y tal, es otra forma del barroco, es otra forma de exageración, pero que cuadra mucho más con las exigencias de un consumidor cultural lector-cliente en la época del neoliberalismo económico. Menos inversión de tiempo, una supuesta asequibilidad de la lectura. Entonces, para mí las maneras de decir son políticas. Entonces yo enumero porque creo que es la manera política que tengo en este momento de luchar contra esas cosas, y también contra una idea como de la palabra autoritaria, ¿no? Yo cito a Juan Ramón muchas veces: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. ¡Plas! Y llega un poeta que es Dios y pone la palabra. Pues no. A lo mejor escribir no es buscar el nombre exacto de las cosas, a lo mejor escribir es rodear, circundar, dar vueltas, acumular para ver si consigues dar con un pequeño destello de lo que quieres transmitir. Entonces, en eso, que puede sonar así como muy poético, muy literario, yo creo que hay una posición frente al mundo, y posición frente a la realidad, y posición frente a la política. Y en ese párrafo que has leído, que por cierto era muy bueno, no me acordaba, seguro que yo tenía en la cabeza aquello que dijo el filósofo de la escuela de Frankfurt, Adorno, cuando dijo que no podía haber poesía después de Auschwitz, que después de haber descubierto los campos de exterminio de Auschwitz, ¿quién podía escribir poesía? Yo creo que Adorno estaba equivocado, porque la poesía no solamente vale para cerrar los ojos, o la poesía no solamente vale para escapar de la realidad, sino que a veces para lo que te vale es para entenderla. Creo yo, algo así. Sí, claro, es la cita. Yo desde luego pensé en Adorno, y también, o sea, yo no sé si Adorno se refería exclusivamente a la creación poética, sino a la capacidad del lenguaje para representar el horror, ¿no? Que eso ha sido uno de los temas más debatidos después por la filosofía, la teoría literaria, como sabes, ¿no? Se puede escribir sobre un horror tan tremendo como fue el Holocausto, ¿no? Y claro, a mí esa cita me remitió a esa reflexión que para mí también es constante, ¿no? Hasta qué punto podemos, y en este caso, hasta qué punto se puede documentar, entre comillas, ¿no?, a través de la literatura, la experiencia de la víctima, que no va a poder contar lo que ha sufrido, lo que ha pasado, ¿no? Y claro, eso es todo un terreno amplísimo de discusión. Pero vamos a ir un poquito al subsuelo, si te parece bien, y vamos a hablar un poco de esos fantasmas y
de la geontología que desarrollas tú en esas voces, porque a mí me pareció una idea brillante, ¿no? El contraste que haces, que lo he dicho un poco al principio, ¿no? Entre lo que pasa en esa fosa y la superficie, y el hecho de que es los fantasmas, ¿no? La figura del fantasmas muy carnales, ¿no? y muy modernos y muy implicados en la vida de la superficie, pero al fin y al cabo fantasmas. Y a mí me parece, la figura del fantasma me parece muy interesante. Una de las cosas, de hecho, que desarrolla Derrida es que el fantasma es como el remanente del pasado que aparece en nuestro presente y nos recuerda que hay una cuenta pendiente. Entonces, lo que propone él, por ejemplo, es crear un espacio hospitalario para nuestros fantasmas y que desde ese espacio hospitalario podamos entender las heridas de nuestro pasado, abrazarlas de alguna forma y dar cobijo a ese fantasma, pero no para que se vaya, no para exorcizarlo, sino para que forme parte de nuestra conciencia y de nuestro presente. Y yo creo que eso es exactamente lo que haces tú con esa fosa y con esa vida que está en total contraposición con el silencio, con el ambiente opresivo, con ese tufo maloliente que despide la familia Beato, ¿no? Por todo lo que han hecho en el pasado y por lo que siguen haciendo en el presente. Sí, sí, claro, ¿cómo le voy a decir yo a Edurne y a Derrida que no? Claro que sí, yo me siento muy identificada con esa lectura y en la fosa para mí yo hice un ejercicio como de intentar que esos fantasmas fueran familiares y tuvieran sentido del humor y fueran divertidos y que en esa falta de solemnidad de lo fantasmagórico, pues esas voces se oyeran. Porque si nosotros estamos acostumbrados a un relato de la memoria y de la memoria democrática que normalmente se cuenta en una clave grandilocuente o solemne o excesivamente ternurista y ese es el discurso habitual, se deja de oír. Claro. Ya se deja de oír. Entonces, yo tenía que crear una voz fantasmagórica que fuera chirriante por su vitalidad. Estoy muerto, pero estoy completamente vivo, estoy en tu conciencia, quiero que me oigas, quiero que me escuches, quiero que me desentierres, quiero que veas cómo las lombrices me hacen cosquillas, quiero que veas nuestra sexualidad líquida de debajo de las raíces. Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Y luego has dicho una cosa que a mí me parece preciosa y con la que me identifico mucho tanto en la literatura como en la vida, que es la de crear un espacio hospitalario para nuestros fantasmas. Yo en mi casa, y esto lo cuento en la lección de anatomía y no estoy loca, a veces busco a mi abuela Juanita detrás de los espejos. Y a veces miro de los espejos de noche y digo, a ver si veo a mi abuela. Y yo creo que mi abuela debe de andar por algún lugar de la casa. Y a veces, que nosotros tenemos una gata, y los gatos sabéis que muchas veces se quedan mirando así fijos a un punto lejano en la oscuridad. Y yo le digo a Chema, no te preocupes, es la abuela. Está hablando con Juanita. Entonces los tenemos completamente incorporados. Y es eso, es acoger hospitalariamente a esos fantasmas, tanto que te pueden recordar las cicatrices o te pueden recordar lo que no son cicatrices, pero que al fin y al cabo están formando parte de nuestro presente, de nuestra realidad y de nuestra voz. E insisto, eso creo que está en el libro y está en mi vida. Cuando quieras hacemos una ouija. A mí me da mucho miedo los fantasmas. Los tuyos no me dan miedo. Me da más miedo los vivos de esta novela, sí. Que son esa familia tremenda, ¿no? Que es la familia Beato, que bueno, el apellido es el de una amiga nuestra, sí. Pero creo que no lo elegiste por eso, posiblemente. Es que esa amiga nuestra, fíjate si al final todo está conectado, esa amiga nuestra es hermana de la vecina de mis padres de toda la vida. Entonces yo desde que era jovencita veía siempre en los buzones Beato, y me llamó la atención el apellido y pensé que de qué mejor manera se podía llamar este santurrón, delator, falso, repugnante, centenario, buenecito, el niñito Jesús. El niñito Jesús, ese así como jibarizado, yo qué sé, pues si se tenía que llamar Beato. Y lo siento por nuestra amiga Regina, pero ¿qué le vamos a hacer?
Pero fija, eso también es muy expresivo, porque estamos hablando aquí que si la jantología y Derrida y las voces y esto y lo otro, pero luego hay cosas de los libros que salen de asuntos tan banales y tan cotidianos como que pasas por un buzón y te llama la atención un apellido y dices, pues esto lo voy a usar, o a lo mejor no sabes que lo vas a usar y estás escribiendo y dices, ostras, y mi vecina tenía este apellido y esto cuadra. Entonces hay cosas de la construcción literaria que son a lo mejor muy sesudas, sobre todo a posteriori, creo que cuando las siempre, piensas después claro, de haberlas hecho, pero hay otras que dices, pues tonterías, o sea, prácticamente, ¿no? Sí. Y de Beato solamente quería comentar una cosa, y esto me parece importante. El otro día estuvimos en Valencia, bueno, el otro día seguramente hace ya 6 meses, pero estuvimos en un acto que tenía que ver, pues eso, era por lo del tema del juicio a Martín Villa, ¿no, Chema? Que se había abierto el juicio a Martín. Bueno, y se presentaba un libro sobre estas cosas, los desaparecidos en Argentina. Y entonces había un señor que contó una experiencia de su familia, que, pues bueno, su familia que pues detuvieron a uno de los rojos del pueblo, y entonces a la familia lo que hicieron es decirle, nos tenéis que dar tanto dinero para que como rescate para este hombre, y al final lo que pasó es que se quedaron con todo el dinero y naturalmente le dieron el paseillo y lo mataron, ¿no? Entonces de eso hay así. Entonces cuando se habla de memoria, justicia, reparación, estamos hablando también de dinero. Es verdad que siempre decimos, venganza no, claro, no, venganza no, pero memoria, justicia, reparación. Y la reparación también tiene que ver con el expolio, y con el robo, y con el latrocinio, y con las condiciones de miseria a las que condenaron a muchísima gente. Entonces, creo que en esta novela, pues eso, hay un personaje que encarna ese tipo de maldad, que no es una maldad genérica, que es una maldad muy contextualizada, sí. Que es una maldad que tiene mucho que ver con el momento histórico, y que yo pido mucho siempre en los actos a los periodistas, a los historiadores, a la gente que estudia estas cosas desde una perspectiva científica y que cuantifican y que van a la documentación y que van a esa verdad de lo científico, que por favor investiguen más. Claro. Que investiguen más y que lo investiguen todo y que lo saquen a la luz, porque aquí todavía vivimos con un sustrato de desigualdad y de vergüenza del que en algún momento tendremos que liberarnos. Eso está muy claro en la novela, ¿no? Cómo se enriquece esta familia a cuenta de que, claro, entonces está la especificidad de esa ambición, de esa avaricia, de esa crueldad, ¿no? Todo por conseguir las propiedades de otros. Y luego, claro, amparado por un régimen y un sistema, ¿no? Entonces está ahí lo micro y está lo macro. Y en Jesús Beato está también la idea de esa religiosidad, claro, de qué buenito soy, que voy a misa y qué tal, la familia esa que es como un Belén que aparece al principio, y que sin embargo ha sido una religiosidad que precisamente se ha cebado contra la libertad y el cuerpo y el deseo de las mujeres durante mucho tiempo. Jesús Beato dices, puedes tener ideas pero no ideales, ideas de emprendimiento, sí. ideas para robar, ideas para medrar, pero tener ideales no. Es como lo que decía Franco, usted sea como yo, no se meta en política. Esa fue la ideología imperante de las gentes de bien. Eso que luego llamaba Mariano Rajoy, las gentes de bien, Rajoy. A veces las erratas son muy buenas. Mariano Rajoy. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que si abrimos un poquito al público? Claro. A ver. Sí, ahí hay palabras. Bueno, ahí hay un... Espera un momentito, vamos a hacerlo por orden, que luego nos tenemos... vamos a abrir un turno de palabras, y si al lugar abrimos unos segundos, y no vale cuando uno ha contestado pedirse otro turno de palabra porque quiere contestar al cargo. A ver, Lucio, apuntado. ¿Quién más? Belén.
Más. Nadie más. Joder, pues me apunto yo. Vale. Vale, venga. Lucio. Yo creo que no lo estamos Es fan de Bueno, yo quería dirigirme a Afonso y pedirte una cosa. Cuando tenga que venir por fin Edurne, le traes también a Marta. Pero pídeselo a Marta, no lo pidas a mí. No, el que lo va a conseguir eres tú. Vale. En segundo lugar, bueno, hacer una valoración de lo que has dicho. El libro yo no lo he leído, pero encuentro que cuando lo lea, pues te voy a encontrar a ti. Sí, seguro. Y eso me convence. Y a Edurne decirle que sus libros han supuesto un revolcón en mi vida. Nada más. Bueno, pues espero que para bien. Sí, Que no haya quedado así un poco... Te hago un pequeño resumen. Soy de Zalla Ajá. y viví la época de ETA y me enseñaste a entender profundamente lo que estaba detrás de él. Bueno, Pues eso es importantísimo. importantísimo. No hay poca- Muchas gracias, Lucio. podéis contar. Belén, ¿tú qué querías preguntar? No, yo quería comentar que yo lo que más me ha impresionado del libro de Pequeñas Mujeres Rojas, que me ha parecido que tenía una relación con ojos cerrados, los ojos cerrados. Y es que el lector no se tiene que simplemente leer lo que le están poniendo, tienes que poner de tu parte, tienes que buscar lo que te están diciendo y es casi se convierte en que eres creador ya en la lectura, y eso es lo que más me ha fascinado. Aparte, tengo que decir, Alfonso, que tú eres un caso a estudiar, porque dijiste que en la página 177 había mencionado a una señora, y lo he comprobado y efectivamente es en el 177. Todo esto lo dijiste en una tertulia, sí. Yo creo que es en el 177. Entonces, claro, yo creo que cuando las charlas vuestras tenéis que añadirle a él, porque no se lo ha leído, se lo ha estudiado el libro. Sí. Nada más. No. Bueno, yo tengo que darle una alegría a Marta, bueno, quizás a todos. Yo preparamos en la época de la pandemia, bueno, los que estáis aquí todos sabéis que yo milito en el Partido Socialista, soy un poco rebelde dentro de mi partido, no sé cuánto duraré, si me echarán pronto o tarde, pero me da igual. Yo voy a seguir siendo Alfonso. Y una de las cosas que hicimos fue presentar el libro de Marta, Pequeñas Mujeres Rojas, y con tan mala suerte que ese día era jueves y tenía que estar en un pleno en el ayuntamiento y no pude asistir. Y yo le mandé una nota porque en mi tierra, en el pueblo de Pedro Bernardo, había una señora que iba un día con su hija por una calleja, entonces no había tantas carreteras como hay, había más carros de esos de labranza y había callejas y caminos y demás. Y cuando iban por una calleja, pues presenciaron que un chico iba corriendo y detrás unos falangistas que le pilotearon y le mataron. Y las llevaron a juicio para que declarasen que lo habían matado en defensa propia. Y dijeron que no. Y a esta mujer, pues, a la madre le dieron 1 litro de aceite de ricino, a la hija medio, y a la madre le cortaron el pelo, y cuando empezó a hacer efecto el aceite, les pasearon por todo el pueblo, que ya sabéis que con la historia esa, pues te vas cagando las patas abajo, hablando en plata. Y a esta mujer la mataron después. Y está enterrada debajo de la carretera comarcal 501 Madrid-Plasencia, pasado el cruce que va hacia Pedro Bernardo a la derecha y hacia Buenaventura a la izquierda. Hace unos días yo le mandé una nota diciendo que, bueno, es que aparece en la página 177 el recuerdo de María Martín, una señora que, si habéis visto, hay un documental que se llama El silencio de los otros, que, dicho entre paréntesis, a mí no me ha gustado, y lo digo públicamente. Es una mujer mayor, llena de arrugas de la lucha de la vida, y dijo que iba a estar peleando hasta el fin de sus días por conseguir sacar los restos de su madre para que estuviesen descansando con los de su padre. Prácticamente imposible porque la carretera se ha ensanchado, el asfalto está más para allá y demás.
El otro día se estrenó un documental que se titula Donde el trigo crece más alto, que es un documental que se ha hecho específicamente para llevar a institutos y centros de enseñanza. Es una cosa muy leve de una exhumación, y allí estábamos, pues estaba la beautiful, por decirlo de alguna manera, de la gente que está metida en nuestros asuntos. Estaba Paco Echeverría, Paco Fernández, la mujer de Francisco Echeverría, estaba el director general de la Memoria Democrática y estaba el secretario de Estado. Entonces, en el turno de palabra, como ahora, yo me levanté para decir que hay sitios en los que es muy problemático hacer una exhumación y llevar los restos a otro sitio, ¿no? Yo estuve en la carretera, en el kilómetro 2,800 de la carretera que va de Arenas de San Pedro al Arenal, en un sitio donde hay el resto de 7 personas, y lo que hicimos fue colocar un monolito con los nombres de los que mataron allí, porque allí hay pinos y es complicadísimo, o sea, prácticamente imposible. Y lo de la madre María Martín también. Dije que se podría colocar un monolito. Esto era un jueves de hace muy poco, ¿no? Entonces, pues bueno, pues después vinieron 2 mujeres a preguntarme, a pedirme el teléfono y demás. Y digo, bueno, mira, mis datos los tiene Paco Fernández y los tiene Paco Echeverría, porque nos conocemos de hace años, ¿no? Bueno, era un jueves, y el lunes me llaman por teléfono el director general de la Memoria Democrática para que le dé los datos, porque se va a colocar un monolito en el sitio donde se supone que estarían los restos de la madre María Martín. Eso por un lado. Luego yo quería preguntar, tenía 50.000 cosas aquí para preguntarte, pero tenemos ahí un vino esperando. A ver, mira, una cosa que te quiero... A ver, tú has hablado antes de la equidistancia y has hablado del Smith. Este no es equidistante. ¿Quién? No, claro. No, a mí este no me da miedo como equidistante, ¿no? A mí me da miedo los trapiellos. Ah, no, claro. ¿Sabes? Esos son los que me dan miedo, que engañan y mienten y engañan a todo bicho viviente, ¿no? Claro. Y otros más famosos que el trapiello. ¿Me entiendes? Esos son los que verdaderamente me dan miedo, me dan pánico. Yo quería preguntarte, también me da miedo después de esta novela qué es lo que vas a hacer, ¿eh? Porque yo no sé si después se va a producir el vacío o vas a conseguir superar esta ilusión que te has puesto. Para mí esta, con creces, es la mejor novela que tú has hecho y me parece una obra maestra de la literatura. Me lo parece. Y no, ya, lo he dicho por ahí públicamente, no lo digo ahora porque estás aquí tú delante. Yo tengo mucha suerte por haber sido y por ser presidente de Acrola, porque he conocido gente. Aquí trajimos una vez a nuestro querido Marcos Ana, que yo hasta unos días antes no había sabido quién era, y luego unos días después me llamó para invitarme a un cumpleaños suyo. Sí. Y era un 20 de enero de 2010. Sí. Y entonces, pues, de la gente con la que estábamos, pues, estaba Marta y estábamos hablando de libros, estaba hablando con Isaac Rosa y hablamos y me dijo, y yo, bueno, pues venimos. Y desde el 2010 Marta acude aquí puntualmente a presentar sus libros. O sea, Marta en esta casa es de la familia, ha venido a presentar libros, ha venido a charlar con gente que hemos leído los libros y demás, ¿no? Y yo creo que esto es tu obra, pero yo no sé por qué se me antoja que esta obra tuya que tú has tardado en escribir, porque ha escrito mucha gente acerca de la memoria, y yo como que notaba que tú, ¿por qué no escribías de este tema? Decía yo, ¿por qué no? Y digo, esto es una especie de deuda que tenías contigo misma, es una prolongación de ti misma, porque yo no creo que otra persona con capacidad literaria tan elevada como la tuya sea capaz de escribir esta novela, sino es dentro de tu vivencia como persona. Vamos a ver, Alfonso. Primero, muchas gracias por las 2 intervenciones que han sido estupendas y amables y cariñosas, y me ha gustado mucho lo que ha dicho Belén de buscar lectores activos. Creo que es algo muy importante. En segundo lugar, o en tercero, gracias siempre, Alfonso, te doy completamente la razón respecto a lo que has dicho de la equidistancia. Las equidistancias peligrosas son las de Trapiello y otros personajes equivalentes, no tanto la de los otros que se los ve venir, como a Macarena Olona cuando dice que si Federico García Lorca estuviera vivo, hoy votaría a Vox. Y mira,
Quiero decir, a mí se me ponen los pelos como escarpias, porque eso a lo mejor es tal barbaridad que no nos parece peligroso, pero el problema es que hay mucha gente joven muy poco memoriosa que a lo mejor va y se lo cree. Y entonces a mí me dan mucho miedo todos, aunque los sutiles son los más finos. Respecto a lo que has dicho de Pequeñas Mujeres Rojas, muchísimas gracias, Alfonso. Yo me acuerdo de ese día del cumpleaños de Marcos Ana, perfectamente, en el año 2010, que es cuando tú y yo nos conocimos y ahí empezó todo. Yo luego he estado aquí también con Marcos Ana algunas veces, con él en persona, personalmente, como dice uno de los personajes de Camilleri, y luego también homenajeándole después de que hubiera muerto, ¿no? Yo había escrito de la memoria, lo que pasa que había escrito de una memoria que es una memoria que se considera más reciente. Yo había escrito mucho de la memoria de la transición. Yo había escrito una novela que se llamaba Los mejores tiempos, que de alguna manera abordaba el asunto de por qué los hijos de los progres se hicieron conservadores. Y hablaba un poco de la trascendencia que tuvo el referéndum de la OTAN y ese tipo de cosas. Escribí Daniela Astor y La caja negra, donde también hablaba sobre las mujeres y la transición y la trampa mortal del destape respecto a lo que eran las conquistas de la mujer y respecto a los avances de la moral pública. Había hablado de una transición necesaria pero fallida en algunos aspectos, en una transición que hubiera sido perfectible, en una democracia perfectible, mejorable. Entonces, yo sí que había hablado de la memoria, pero lo había hecho, en eso tienes tú toda la razón, muy ligada al hilo de mi experiencia autobiográfica. Mujer nacida en el año 1967, que justo en el momento de la transición pues está cambiando, está creciendo y asiste a toda esa evolución del país. Pero no había hablado de la memoria de la guerra, no había hablado de los 40 años de dictadura franquista, probablemente porque era algo que incumbía al relato de los otros y sobre todo porque yo quería encontrar una manera de contar todo eso, como hemos dicho antes, que fuera visible, que se oyera, que no fuera como lo de siempre, que pusiera el dedo, anda, menudo perro, qué majo, que pusiera el dedo en muchas llagas, pero bueno, ¿qué nos trae? Nada, muy bien, si tiene muy buen gusto. Qué bien. Entonces, no, en el Bellas Artes no me pasa eso. Pero es verdad que es una memoria muy, muy vinculada a una experiencia que yo siento como mía, porque es la experiencia de mi abuela y es la experiencia de mis bisabuelos y es la experiencia de muchas mujeres luchadoras. Por ejemplo, que aparezca María Martín. A mí me impresionó mucho conocer el personaje de María Martín, me impresionó una barbaridad, me impresionó esa carta que recibe, de la que hablan precisamente en el documental En el silencio de los otros, de donde dice, pues usted encontrará a su madre cuando las ranas críen pelo. Y ella contesta, pues tendré que pues esperaré a que las ranas críen pelo, pero yo persistiré y tal y cual. Y me pareció una mujer ejemplar. Me sobrecogió lo del tema de Catalina y el sonajero de Martín. Entonces me sobrecogieron los acontecimientos en torno a la fosa de Milagros, que es el único hecho real prácticamente que se ficcionaliza en Pequeñas Mujeres Rojas a través de la historia de la Tortolica y su padre, el peón caminero, que eso está basado efectivamente en un peón caminero de Milagros en Burgos, que tuvo que llevarse a sus hijos de allí porque sus hijos estaban volviendo locos, porque todos los días veían fusilar a gente, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de mi memoria y como forma parte de mi memoria, forma parte de mi conciencia y forma parte de mi cuerpo. Y luego hay algo que también tiene mucho que ver con mi experiencia autobiográfica, que es la construcción del espacio de Azafrán Azufrón.
ese pueblo no es un pueblo completamente imaginado. Ese pueblo existe. Ese pueblo existe y ese pueblo forma parte de los recuerdos de mi infancia, clarísimamente, y probablemente también forma parte de mi visión urbanita de niña, que era obligada a ir a un pueblo que no le gustaba nada, porque no me gustaban nada las matanzas, ni me gustaba ni el cerdo chillando, ni los corderitos degollados, ni el olor de las gallinas pitas, no me gustaba nada. Yo lo reconozco, habrá gente que le guste, para mí era una cosa extremadamente agresiva. Probablemente por eso en el libro los olores y los sonidos tienen una presencia tan enorme, porque forman parte de mí y de cómo yo interpretaba todo ese ambiente en una clave tremendamente agresiva. Hasta los parajes más hermosos a mí me parecía aquello espantoso. Yo quería que me llevaran al parque de atracciones y al Corte Inglés, a subir y bajar por las escaleras mecánicas. Yo reconozco que en ese sentido era una niña muy pija y muy proto-neoliberal. Pero vamos, que sí, que forma parte de mi memoria. Yo es que creo que además llega en un momento idóneo. O sea, yo he leído mucho de memoria histórica, como lo sabes por otras razones, pero han pasado dos cosas. El libro de Edurne, yo dije, ¿cómo se puede hacer poesía de una temática como esta, ¿no? Porque es que fue un libro de esos que tú, cuando lees un libro de la memoria, lo lees con dolor, ¿no? Como te metes en el dolor de la gente y lo que pasa, y tienes alguna experiencia de algunos familiares y demás. Pero yo cuando estaba leyendo digo, pero joder, es que es poesía pura y además es verdad, joder. O sea, no es esa cosa, a ver si sé decirlo, no en tono despectivo, sensiblona, por decirlo de alguna manera, sino sí. De una belleza tremenda, ¿no? Y luego, hay una cosa que yo quería preguntaros, no sé si os pasa, yo en las gentes que aparecen de las fosas y demás, y de las víctimas, aparecen los nombres de los varones siempre vinculados a algo. Era sindicalista, era concejal, era esto. Las mujeres nunca están vinculadas a nada. No, yo no sé si es porque ya es suficiente con ser mujer. Y luego hay otros finales que curiosamente quien nace de ser justiciero es una especie de persona, no que pasaba por allí, pero como una especie de marginado, ¿no? En los ojos cerrados, la persona que hace justicia, por decirlo de alguna manera, pues es una persona marginada. En el tuyo, pues casi también, o sin casi. En el del Ives, en los Santos Inocentes, el Azarías. ¿Es una casualidad? No lo sé. ¿Por qué se me antoja a mí? O es quizás una percepción única mía, de que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero habéis elegido una especie de inocente, de persona que no tiene... Claro, aquí llamamos inocente. Bueno. Y aquí llamamos justicia, ¿no? Pues, bueno, sí, los ojos cerrados, claro, es... No sé, en los sí. Ojos cerrados yo llamo inocente a Pedro, sí. por ejemplo. Sí. Y llamo, pues, culpable al hermano de su... No me acuerdo cómo se llama el personaje ahora, el que viene reclutando a la gente. Federico. Bueno, Federico. Aquí llamo inocente en el de Marta, pues al que se tiene que marchar fuera porque su condición sexual y demás pues le obliga un poco a marcharse y a no querer saber nada y está desvinculado de la familia. Sí, es como el personaje marginal, ¿no? Sí, al final el que intenta poner la balanza, o sea, intenta deshacer, ¿no? Poner la balanza a la justicia. En mi caso, yo creo que fue porque estaba reflexionando precisamente sobre esas cuestiones, ¿no? ¿Qué es venganza y qué es justicia?
¿Y a qué llamamos venganza cuando igual deberíamos estar hablando de justicia, ¿no? Entonces era dar la oportunidad a un personaje marginal y supuestamente sin poder para tener algo de poder. Que ese poder sea restaurativo o no es otra cosa, ¿no? Porque hay violencias y hay daños que no se pueden reparar. Pero que haya un intento de, bueno, de poner ciertas cosas en su sitio, ¿no? O de tener cierto poder sobre la vida de los demás, como le pasó a él, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso irían por ahí los tiros. ¿Y no quieres preguntar nada más? A ver. Buenas tardes. Sí. 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 Presenta. Que me ha llamado la atención, bueno, que en el título pongas, que soy maestro, pequeñas con minúscula. Y está claro que de pequeñas nada. Mujeres seguro. Y rojas, bueno, subidísimas. Explícanos por qué esas dos formalidades. Bueno, vamos a ver. Mira, por una parte, sabéis que hay una, ¿cómo decir? Una forma poética que se llama caligrama. Entonces, en los caligramas, las maneras de disponer los versos, la disposición ortotipográfica, lo que hace es evocar el contenido del poema. Hay un caligrama muy famoso de Guillermo de Torre que se llama Girándula, y entonces todas las palabras del poema parece que son como una especie de molinillo que gira o gran girasol. Entonces, redundando en la dimensión poética, política de Pequeñas Mujeres Rojas, yo quería que esa P minúscula subrayara, probablemente de una manera irónica, la pequeñez de esas mujeres. Y al mismo tiempo quería cometer una falta de ortografía para avisar de que la novela no es canónica y de que la literatura es un sitio para reivindicar la travesura, el juego y la transgresión. Que la literatura no es edificante, que la literatura no es ejemplar, que en la literatura a veces le podemos dar incluso patadas a la lengua, que hay veces que la poesía violenta la sintaxis convencional y eso significa algo. Entonces, desde la primera letra del título de la novela ya hay una llamada de atención respecto a muchas de las cosas que te vas a encontrar dentro. Y redundando en lo del tema del significado de pequeñas, que pequeñas para nada, es verdad, pequeñas para nada, pero sí que yo quería pues expresar esa idea de que muchas de las mujeres más valientes, más lúcidas, más inteligentes, más creativas, más lo que vosotros queráis, hay veces que en la vivencia del amor se empequeñecen, se colocan 2 pasos por detrás, se convierten en minúsculas mujercitas. ¿Por qué? Por el peso de la historia, por los papeles que nos han asignado tradicionalmente y que nos cuesta muchísimo quitarnos de la piel. Hay mujeres aparentemente muy libres y muy emancipadas que luego llegan a cumplir ese objetivo único en la vida de la mujer, que es enamorarse y estar con la persona a la que amas, y se hacen chiquititas y renuncian a un montón de cosas y justifican violencias que se producen todos los días contra ellas. Lo vemos todos los días en los juicios y en los tribunales de violencia de género, ¿no? Entonces, esas eran todas las razones por las cuales yo quería poner esa P minúscula. Hay una razón estrictamente literaria, pero hay otra razón que conecta con la realidad. También te diré que, por ejemplo, el libro lo acaban de traducir al italiano y ha salido en una editorial muy prestigiosa, que yo estoy muy contenta, que se llama Selerio. Y lo primero que me dijeron en Selerio: esto será un juego, pero de ninguna manera. Y me han puesto la P mayúscula. Y yo he dicho, bueno, pues qué le vamos a hacer, ¿no?
estaba tan contenta de que me tradujeran al italiano que para qué iba, peccata minuta, ¿no? Por una P minúscula tampoco nos vamos a discutir, aunque debería haber discutido esa P si yo fuera la gran mujer que pretendo ser. Pero oye, mira, no, en realidad soy poco discutidora. Muchas gracias por la pregunta. Sí. Habéis hecho alusión a ese juego, a esa transgresión, a esa vocación del libro de que inclusive el lector esté implicado en ese cambio de modelo, en romper el canon. Y entonces yo quiero preguntar, después de todos los libros que has escrito, ¿cuánto hay de formalismo, de que te has permitido con este libro, tanto por el tema como por todos los enfoques que haces, de todos los personajes, de todos los modelos, de que trata el pueblo, de que trata la historia, de que trata la memoria, de que tratan las mujeres, en todo ese abanico, ¿cuánto hay de juego literario? O sea, de que conforme has ido escribiendo el libro has dicho, pues me voy a permitir esto, me voy a permitir esto otro, o cuánto es de todo el oficio que tienes. Vamos a ver, mira, todo lo que sea tendrá que ver con el oficio, eso estoy absolutamente segura, pero yo tengo una visión de la literatura en la que para mí el estilo de la literatura, las formas, la retórica literaria, en definitiva es lo que el libro cuenta. O sea, las maneras de decir son lo que el libro está contando. Voy a poner un ejemplo muy chusco y que seguramente no responde exactamente a lo que quiero decir, pero que por ahí van los tiros. Yo puedo contar esta realidad colocándole por delante distintos filtros. Yo puedo contar esta realidad, lo que estoy viviendo aquí, ahora, con vosotros, y puedo utilizar las formas del cubismo. O puedo ponerme a hacer hiperrealismo, o puedo ponerme feísta y deformante, o hacer expresionismo. Eso supone un plus de significado o termina de conformar el significado de esta realidad. Ese punto de vista añadido que tiene que ver con el estilo, que tiene que ver con la forma. Entonces, yo creo que en mis libros esa búsqueda del estilo y de la forma es lo que el libro está contando. Por eso le comentaba antes con Edurne, ¿por qué yo enumero tanto? Pues yo enumero tanto porque voy en contra de un discurso anoréxico que identifico con un discurso comercial que no me interesa. Y con una visión de la cultura apaciguadora y asequible que no me interesa. Entonces, las formas de decir son lo que estoy diciendo. Y por eso este libro es poético, porque es político, o es político, porque es poético. Entonces, no lo entiendo de manera separada, y eso lo he ido aprendiendo poco a poco en la práctica de mi oficio, efectivamente. Bueno, pues los que hayáis comprado los libros, a una distancia prudencial, os ponéis por aquí para que os lo vayan firmando, y los que no hayáis comprado, pues podéis ir comprando. Podéis ir. Hay unas opciones. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? No, a María.